Buenos días, continuamos con JavaScript y hoy vamos a ver DOM, el modelo de objeto del documento. DOM es una propiedad de Windows que contiene toda la página HTML y a través de la cual podemos acceder a los elementos de esa página para ver qué contienen y para modificarlos. Aquí tienen la documentación, aunque la forma más habitual de manejarlo es a través de los identificadores de los elementos HTML y de los atributos de clase. Estos se pueden acceder con funciones de este tipo, por ejemplo, la función document.getElementByIt, es decir, el método getElementByIt aplicado al objeto document, que es este objeto arriba, pasándole un string con el nombre de un identificador, nos devuelve el objeto DOM que referencia ese elemento HTML. Como los objetos se referencian por referencia, como el nombre dice, pues entonces con esto lo que tenemos es la referencia y podemos modificar ese objeto DOM. Nosotros siempre vamos a manejar y acceder a los elementos de la página por identificadores o por clases o por alguno de los atributos que tienen. JavaScript crea además propiedades en Windows con los nombres de los identificadores. Esto es algo que es peligroso y viene en los primeros tiempos porque, claro, se añaden a todas estas propiedades de aquí nuevas propiedades. Si el nombre del identificador coincide con alguna de estas propiedades, entonces no se crea. Y por eso pues es algo que es complejo. En programas grandes, con muchos nombres y un espacio de nombres complicado, se recomienda no utilizar eso. Vamos a ver aquí un ejemplo para que conozcan cómo es, pero eso no conviene utilizarlo. Vamos a ver en el primer ejemplo cómo se deben hacer los programas correctamente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de página HTML que simplemente la fecha y la hora son, y aquí insertamos con un script JavaScript la fecha y la hora. Aquí tenemos la cabecera y el HTML en el cual tenemos debajo del título un bloque vacío, que es este de aquí, este div, con identificador igual a fecha. Entonces nosotros vamos a referenciar con getElementByIt este elemento de aquí y vamos a introducir en él la fecha y la hora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues guardamos en la variable CL aquí el resultado de hacer la búsqueda en document, en el objeto document, de getElementByIt con el string fecha, que nos devuelve, claro, el elemento HTML que tiene el identificador fecha, que es este de aquí. Y entonces en esa variable tenemos un puntero, llegamos a este bloque de aquí, y cuando metamos algo en su variable inner, en su propiedad innerHTML, que es donde está el HTML de ese bloque, digamos, sustituiremos el HTML que hay por el nuevo, en ese que anteriormente estaba vacío, pero bueno, le metemos aquí el string este, con lo cual nos aparece la fecha y la hora, en este bloque de aquí, al ejecutar esto de aquí. La variable podríamos no haberla definido y haber aplicado, digamos, aquí la propiedad .innerHTML igual a newDate, y con lo cual habríamos hecho, pero nos habría quedado una línea mucho más larga. Por legibilidad en JavaScript se suele hacer mucho esto porque la creación de variables es muy eficiente, esto es mucho más legible, primero hacemos la búsqueda y luego hacemos la modificación, que si lo hacemos todo en una instrucción muy larga. De esa forma vamos paso a paso. Aquí tenemos el mismo programa pero es compuesto de otra forma. Lo que es la búsqueda del elemento DOM lo hacemos aquí y luego la modificación, introducirle la fecha y la hora para que lo veamos aquí, lo hacemos aquí, sobre ese elemento DOM, pero la invocación lo hacemos en esta función que se define en la cabecera. Por motivos de separación de código JavaScript de HTML conviene siempre meter todo el JavaScript que podamos en la cabecera. Y por eso, pues aquí la función la definimos aquí. Esto es lo que de verdad realiza la inserción de la fecha y la hora. Pero la inserción, digamos, la invocamos o la provocamos o la realizamos invocando la función aquí. Porque, como ya hemos comentado en otros casos, los scripts tienen que estar al final de la página HTML si no ponemos algún mecanismo que nos permita ejecutar ese script cuando la página ya esté construida. Por eso, si nosotros invocásemos aquí esta función, la página todavía no está construida porque el navegador va analizando toda la página HTML de forma secuencia, entonces lo invocaría aquí cuando todavía no ha analizado esto y no sabe que la página tiene un título y tiene este bloque vacío que es donde hay que insertar. Por eso hemos puesto el script que lo invoca detrás. Esto se puede hacer porque toda la página HTML y todos los scripts que existan se juntan en un único script concatenando en el orden en que se ha definido todas las instrucciones. Y por eso, pues, toda la página HTML es un único script que se ejecuta en bloque. Se van ejecutando primero esto, luego se analizaría el parsing HTML y cuando llegásemos aquí se ejecutaría esta función. Por eso hay que colocarla siempre al final.
Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos visto al principio de este tema, pero con la variable innerHT, con la propiedad fecha que se genera en Windows. En vez de buscar el objeto DOM con getElementByIt, lo que hacemos es utilizar la propiedad con el mismo nombre al identificador, que sabemos que no existe, que es fecha, porque fecha no existe en Windows, lo he comprobado anteriormente. Y entonces fecha.innerHTML igual a newDate nos permite introducir directamente la fecha y la hora en este bloque vacío que hemos creado. Pero esto ya digo que es una práctica no recomendada. El código es muy conciso y por eso mucha gente lo utiliza mucho. Pero en programas grandes yo les recomendaría que no lo hiciesen porque, bueno, pues tocar el window y tocar DOM cuando no es necesario es algo que no conviene hacer. El objeto window, además de document, tiene también otros elementos como screen, otras propiedades como history, como location, que tienen información acerca del navegador. Por ejemplo, location contiene el URL que en ese momento apunta a la página que tenemos cargada. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos location.reload, pues se recargaría la página. Si hubiéramos modificado algo por programa, pues aparecería de nuevo el contenido original. En location, si nosotros asignamos un URL nuevo, lo que queremos es cargar una página nueva por programa a través de JavaScript. También hay propiedades como href de location, location.href contiene el URL, location.protocol, protocolo del URL, location.hostname y así sucesivamente. Sears contiene la query, en fin, los nombres típicos. History contiene la historia de navegación. Tiene, por ejemplo, dos métodos, .back y .forward, que son equivalentes a las flechitas de ir hacia adelante o ir hacia atrás en la navegación. Si un programa, JavaScript, en una página ejecuta history.back, lo que hace es volver a la página anterior. Y si hace .forward a la página, digamos, que está por debajo en la navegación, es decir, que hemos bajado y hemos vuelto. Y bueno, hay otras funciones que se podrían utilizar. Screen, en cambio, contiene pues información sobre la pantalla que estamos manejando. Por ejemplo, la anchura y la altura de la pantalla que tenemos. O la anchura y la altura disponible, porque siempre hay unos bordes que no podemos utilizar. Bueno, toda esta información la ilustramos en este ejemplo de aquí, donde básicamente tenemos una página HTML sobre la que presentamos pues, el contenido de location.href, que es el URL en el que está esta página. Como yo este ejemplo lo visualicé haciendo dos clics sobre un fichero, pues me aparece el URL local con file, que este es pues, un poco el URL en mi máquina del ejemplo que yo estaba creando. Y aquí accedí a screen.width y a screen.height, que son estos tamaños. Como ven, tenía una pantalla muy grande de 2560 por 1440 en ese momento. Entonces, ¿cómo lo hace este URL? Pues bueno, este script. Básicamente aquí tenemos un programa, digamos una página HTML con un título, tenemos aquí un texto, que es este texto de arriba, y debajo tenemos un bloque spam vacío. Tenemos otro texto en un párrafo nuevo, y después un bloque spam vacío, donde vamos a meter la altura y la anchura de la pantalla. Y aquí tenemos el script que rellena esos bloques vacíos, o dos bloques spam vacío, con identificadores it igual a 1 y it igual a 2. Por eso yo simplemente lo que hago es en el primero document.getElementByIt, .innerHTML, y le meto location.href. Por eso arriba, debajo del texto, me aparece el URL que en este momento está cargado, de la página que está cargada en ese momento. Y aquí hago var.p igual a getDocumentElementByIt con it2, que es este bloque spam de aquí, y le paso screen.width blanco por blanco screen.height. Por eso, detrás del texto me aparece aquí, digamos, el tamaño de la pantalla. Como es un bloque spam, no provoca un párrafo nuevo, sino que me aparece justo después en la misma línea. En cambio, aquí me aparece en la línea siguiente el URL, porque entre el texto y el bloque spam hay un BR, si se fijan. Además de la función getElementByIt, que es la que más se utiliza para seleccionar bloques HTML, bloques DOM, por identificador, existe uno para buscar bloques por nombre, atributo nombre, por nombre de marca, por tag name, por clases, o por selector CSS, es decir, con un selector CSS nos devuelve todos los elementos que casan con ese selector CSS. Como puede haber varios elementos DOM que casen con esto, con un tag o con una clase,
Pues entonces, todos estos elementos lo que devuelven es un array de objetos DOM, no un objeto DOM suelto. Si queremos acceder al objeto DOM, a un objeto DOM, pues ya indexamos en ese array. Si queremos al primero, al segundo, al tercero. Si no se pone nada, el proceso o lo que se hace, la acción que se hace sobre el objeto DOM es siempre sobre el primero. Aquí ilustramos cómo se pueden acceder a través de la consola JavaScript al DOM de la página que tenemos cargada. Si nosotros hemos cargado el ejemplo anterior, que es este de aquí, básicamente pues estaríamos viendo esto y se habría ejecutado el código de este script de aquí. Tendríamos la variable CL definida y podíamos haber hecho pues lo que quisiésemos. Entonces nosotros aquí hacemos fecha, digamos, si ejecutamos en la consola JavaScript fecha.innerHTML igual a hola, lo que estamos es modificando el DOM y por lo tanto modificamos lo que vemos en la página. Es decir, si ejecutamos esta instrucción, pasamos aquí y se modifica lo que estamos viendo en la página. En vez de ver la fecha y la hora, pasamos hola. Como la variable CL está definida, si hiciésemos cl.innerHTML igual a hola, tendríamos el mismo efecto y pasaríamos a ver esto de aquí, porque el programa este se ha ejecutado y la variable se ha definido anteriormente. Porque, bueno, pues el programa JavaScript es un programa que se puede ir ejecutando a trozos. Se ejecuta el momento que se ejecuta cualquier instrucción. Y el contexto es el que nos da lo que está creado sobre ese programa. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.